Bueno, hola de vuelta. Ahora vamos a ver un problema que es este que está acá. Tenemos un chico que suelta una pelota de tenis, ¿sí? Desde la ventana del auto, que se está moviendo a 100 kilómetros por hora, ¿no? A 1 metro del suelo. Eh, Esto podría ser un problema de movimiento relativo, no lo hemos visto explícitamente, pero vale la pena imaginarlo, porque uno de los errores por ahí más comunes que se cometen es pensar lo siguiente, ¿no? Tenemos el auto y la pelotita, el auto avanza, yo suelto la pelotita y en general, no en general, pero a veces se puede pensar de que simplemente la pelotita hace una caída libre, ¿no? Y nos olvidamos de que la pelotita está arriba del auto que se está moviendo a 100 kilómetros por hora, ¿no? Esto lo podemos imaginar con la siguiente situación. Si vamos dentro del auto y hay una mosca dentro del auto, ¿la mosca se ve estampada contra el vidrio con la parte de atrás? No, la mosca sigue volando como si nada, ¿no? Y eso pasa porque tanto el auto como eh, el aire dentro del auto, nosotros mismos, la mosca, todos se están moviendo a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eh, todo tiene ese movimiento ahí adentro. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la trayectoria que tendría esto, eh, primero planteamos un sistema de referencia y, y X, ¿no? La pelotita es lanzada desde 1 metro de altura, ¿no? Y tenemos que pensar en la ecuación de movimiento y en cuál va a ser la velocidad inicial que va a tener la pelotita, ¿no? La velocidad inicial va a ser así, ¿no? Está bien, que va a tener una componente en X que va a ser de 100 kilómetros por hora, porque es la velocidad con la que iba arriba del auto, así es lanzada inicialmente, y en Y va a ser 0. Ahí sí es una caída libre, ¿no? O sea, esto es la velocidad inicial en X y esto es una velocidad inicial en Y. ¿Está bien? Entonces, la cosa cambia desde donde yo lo esté mirando. Si yo estoy parado al costado de la ruta mirando qué es lo que hace la pelotita, eh, bueno, como habíamos dicho, la pelotita es soltada desde el auto con una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. Entonces, en el eje horizontal hace un MRU, ¿sí? En este sentido, y en el eje vertical simplemente es una caída libre. La combinación de esos dos movimientos lo que me da es este tipo de movimiento, ¿sí? Este tipo de trayectoria, cayendo a una distancia d desde donde fue lanzada. Entonces, si pensamos en las ecuaciones de movimiento que va a tener esto, en X simplemente va a ser la posición inicial que vale 0, pensemos que vale 0 desde donde fue lanzada, la velocidad inicial que es 100 kilómetros por hora por el tiempo, ¿no? Y esto va a ser la posición en X de la pelotita. Y en Y lo que va a tener, como habíamos dicho, es una caída libre con una posición inicial que es de 1 metro, una velocidad inicial que vale 0, más el término de 1 medio por G por T cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, la combinación de estos dos movimientos, un MRV en X y un MRV en Y, nos da este tipo de movimiento para la pelotita, ¿sí? En un gráfico de posición vertical en función de X. ¿Qué pasaría para un observador, para alguien que está arriba del auto? O sea, si soy yo el que suelta la pelotita, ¿cómo la veo caer? Bueno, pensemos que no hay rozamiento con el aire ni nada de eso. Entonces, la pelotita va a tener esa velocidad, este movimiento en X en todo momento. Y el auto donde yo estoy también. Entonces, tanto la pelotita como el auto en la posición vertical se mueven de la misma manera, ¿sí? Por lo tanto, en el tiempo, la pelotita y el auto están en la misma posición en X siempre, desde el 0 hasta cuando la pelotita cayó en el suelo, ¿sí? Entonces, desde el auto, si yo me estoy moviendo a 100 kilómetros por hora, yo simplemente lo que veo es una caída libre, ¿no? Bien, pero pensemos en el observador que está parado desde afuera del auto, ¿sí? Lo que vemos
si nosotros tenemos que pensar en una posición en función del tiempo, y bueno, esto tiene dos partes, ¿no? Por un lado, la posición en X en función del tiempo, ¿sí? Parte desde 0 y llega hasta una distancia d, ¿está bien? En X. Y eso lo hace con este tipo de ecuación, ¿no? Con esta velocidad constante. Al ser una velocidad constante, tenemos acá un tiempo final a la que llega en el suelo, y al ser una velocidad constante es un MRU, es simplemente esta gráfica, ¿no? Ahora, en la vertical y en función del tiempo, lo que vamos a tener es que es lanzada desde 1 metro de altura, ¿sí? Y llega hasta 0 metros en ese mismo, vamos a ponerlo a la misma distancia, en ese mismo tiempo final, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de movimiento hace? Bueno, es un MRV, ¿no? Es una caída libre. Entonces, este va a ser la posición final, ¿no? 0 metros en I y el tiempo final. Y esta la posición inicial. ¿Cómo unimos estos dos puntos? Bueno, no va a ser una recta, porque no es un MRU, ¿sí? Sino que va a ser una parábola. Y va a ser esta parábola. Y esta parábola que está acá tiene la gravedad, que es menos 10, según nuestro sistema de referencia, por un medio nos queda menos 5, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Es decir, el término principal que está multiplicando al t cuadrado es negativo, por lo tanto la parábola es negativa, y cualitativamente lo que va a hacer es esto, ¿no? Perfecto. Una de las cosas que nos pueden preguntar, ¿sí? Es a qué distancia del auto cae la pelotita una vez que fue soltada, ¿sí? ¿A qué distancia del auto termina estando la pelotita cuando toca el suelo? Esa es una pregunta un poco capciosa. ¿Por qué? Porque en X habíamos dicho que el auto y la pelotita se mueven a la misma velocidad. Entonces, cuando la pelotita llega al suelo, ¿sí? Está acá, supongamos, es lanzada desde acá y llega hasta acá, el auto en el mismo tiempo se movió a la misma velocidad en X. Entonces, relativamente al auto, la pelotita cae en la misma posición, ¿sí? No se movió. O sea que, visto desde el auto, la pelotita cae en la misma posición en X. Ahora, visto desde alguien desde afuera, ¿sí? Desde el costado de la ruta, entonces ahí recurrimos a estas ecuaciones y podemos decir, bueno, a qué distancia desde donde fue lanzada, ¿sí? Desde el 0 metros en X, a qué distancia, cuál es esta distancia D a la que cayó la pelotita. Bueno, para ello podemos hacer lo siguiente, podemos pensar en esta ecuación que está acá, ¿sí? Y podemos decir, bueno, quiero averiguar en qué tiempo la pelotita terminó a 0 metros en la vertical, ¿sí? O sea, calcular ese tiempo final. Y eso lo podemos hacer con esta ecuación que está acá. Podemos decir 0 metros, ¿sí? Es igual a 1 metro menos 5 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado y despejamos el tiempo, ¿no? Pasamos restando 1 metro, dividiendo 5 nos queda 1/5, que es 0,2. Los metros se van, queda segundo cuadrado. El cuadrado lo paso como raíz, ¿sí? Y queda el tiempo. ¿Está bien? Repasando, lo que hice fue pasar restando 1 metro, dividiendo en 5 metros, los menos se van, y el cuadrado como raíz, ¿sí? Esto da aproximadamente 0,44 segundos, más o menos, el tiempo final, ¿no? Bien. ¿Y cómo calculo esa distancia d a la que cayó en X? Bueno, uso ese tiempo en esta ecuación, 100 km por hora por 0,44 segundos, y eso me da 44 metros, ¿sí? Entonces, visto desde alguien que está afuera de la ruta, la pelotita cayó a 44 metros desde donde fue lanzada. Ahora, vista desde el auto, la pelotita terminó en la misma posición en X que el auto, ¿sí? Repito, movimiento relativo no es algo que veamos explícitamente en esta materia, pero a veces aparecen algunas situaciones en las que tenemos que pensar en ello, ¿sí? Entonces, fíjense, tengan cuidado, revisen en los ejercicios, ¿no? Cuando aparezcan situaciones así, y tengan en cuenta
principalmente esa situación, que si algo es lanzado o es soltado desde algo que ya estaba en movimiento, la velocidad inicial que lleva es la de esa cosa que estaba en movimiento. En este caso, el auto, la velocidad inicial de la pelotita, por más que fue simplemente soltada y no lanzada, la velocidad inicial en X que lleva es la del auto, ¿sí? Que se estaba moviendo a esa velocidad. Bueno, espero les haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que está.